Bienvenidos a la segunda sesión de CIPAS del curso de Ética y Ciudadanía, CIPAS de primera matrícula, hoy con el tema Ciudadanías activas y participativas a partir de la bibliografía de la tarea número 3. Recordarles, estimados, que la sesión es para ustedes y en virtud de ello, lo ideal es que participen, pregunten, cuestionen y podamos entrar en diálogo, ¿listo? ¿Por qué? Porque la actividad que vamos a hacer hoy, el ejercicio de hoy, es muy nutrido porque tenemos que escudriñarlo, por decir así, los conceptos de ciudadanía, de ciudad y de todo lo demás, pues lo ideal es que ustedes puedan comprender. Y ese ejercicio se da cuando interactuamos los unos con los otros, ¿listo? Entonces, invitadísimos a participar y pues nada, agradecerles por participar de esta sesión. Entonces, voy a compartir mi pantalla y ustedes, porfa, me cuentan si la están viendo, ¿listo? Ahí ya la están viendo, creo que sí. Ya, sí, señora. Sí, señor. Señora, profe. Listo, perfecto. Entonces, ya la tenemos completa. Está cargando porque está en línea. Listo. Entonces, como les indicaba, estamos en la sesión 2 del curso de las CIPAS, del curso de Ética y Ciudadanía, titulado Ciudadanía Activa, Retos y Compromisos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuáles son los retos y cuáles son los compromisos que nosotros como ciudadanos tenemos, como ciudadanos activos y participativos. ¿Vale? Entonces, la agenda, listo. La agenda que hemos preparado para ustedes el día de hoy implica un saludo, que ya lo hicimos, vamos a ver un resultado de aprendizaje, vamos a mirar unos saberes previos, vamos a hacer la presentación del tema, vamos a hacer, incluir unos temas con pausas activas, es decir, vamos a jugar un poquito para extensionarnos y cerramos con unas conclusiones. ¿Hasta ahí de acuerdo todos con la agenda? Sí, Sí, señora. señora. Listo, perfecto. Entonces, arranquemos. Como les indicaba, amiguitos, y como les expliqué en la sesión 1, nuestro curso corresponde a 3 resultados de aprendizaje. En esta sesión 2 vamos o acudimos más bien al resultado de aprendizaje 2, ¿listo? Y este resultado 2 nos dice que en esta sesión o a partir de lo que trabajemos hoy, vamos a reconocer cómo ha evolucionado el concepto de ciudadanía, ¿cierto? Y ello nos va a determinar la manera crítica o argumentativa del rol que cada uno de nosotros ejerce como ciudadano, como sujeto político, ¿cierto? En el ejercicio de la participación democrática. En último término, lo que vamos a hacer en esta sesión es mostrarles a ustedes, explicarles mejor a ustedes cómo ese concepto de cives o de ciudadano ha evolucionado, ¿cierto? A lo largo de la historia, pero además, a partir de ello, cómo lo concebimos desde la modernidad hasta nuestros días. ¿Y todo para qué? Para comprender que como ciudadanos tenemos derecho, ¿cierto? De una participación democrática. ¿Eso quiere decir que podemos votar? Claro que sí, pero no solo el voto, no solo ejercer el voto es un ejercicio democrático. Hay otros que debemos llevar a cabo, ¿listo? Para que me entiendan. Hasta ahí clara el objetivo de aprendizaje para el día de hoy. Sí, Sí, señora. señora. Listo, perfecto. Entonces, vale, van a abrir ese QR que está en pantalla y me van a decir qué encontraron. Sin embargo, yo voy a hacer acá otra cosita y es, lo voy a intentar pegar en el chat para que los que no pueden acceder desde el celu lo podamos mirar si se quiere en pantalla. ¿Están de acuerdo? Sí, señora, Sí, profe. Gracias. señora. Listo. Entonces, ay, ¿dónde estamos? Acá. Vale. Entonces, lo voy a poner en el chat, ¿vale?
Está de un lento este internet. Listo. Entonces, para hacerlo un poquito más equitativo, ¿cierto? Lo vamos a abrir en pantalla y ustedes me cuentan si lo están viendo. Sí, profe. Sí, Sí, señora. listo. Entonces acá vemos un jueguito en EducaPlay, ¿cierto? Y nos dice, o el jueguito se trata sobre la participación ciudadana. Le damos comenzar y acá vamos a ver que nos van a preguntar, ¿cierto? Sobre el concepto de participación ciudadana, ¿cierto? Y nos dice, estas son dos características de un ciudadano. A, indiferencia o abstencionismo. B, exigencia o quejas. O C, participación o corresponsabilidad. ¿Cuál creen ustedes que sean dos características de un buen ciudadano o del ciudadano? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora. ¿Cuál será? Ay, alguien ya le dio por allá. Muy bien. Mediación y direccionamiento. Sí, señora, muy bien. Listo. ¿Qué entiende por ciudadanía activa? A, la pertenencia legal a un país. B, la solicitud constante para que los gobernantes cumplan lo prometido. Y C, participación comprometida de los ciudadanos y asuntos sociales y políticos de la comunidad. ¿Qué creen ustedes? La C. La C, muy bien. Un ciudadano participativo es A, opina y se compromete a la solución. B, no le interesa sino lo que le afecta a él. O C, critica y exige que otros hagan y solucionen los problemas. Participa y de la solución. Opina, ¿cierto? Listo, 40.000 puntos. Cuarto, la transformación social se produce cuando A, cuando los ciudadanos se comprometen a actuar. B, cuando las ONG interactúan. C, cuando los gobiernos decidan que es el momento de actuar. ¿Cuál será? Vamos a decir que es la A, ¿listo? Para avanzar un poquito. Listo, nos fue muy bien. Y quinta, valores que deben inculcar. Valores que se deben inculcar en la formación de un ciudadano. A, competencia y exigencia, pasión, mediación, escucha, direccionamiento o trabajo en equipo, diálogo y compromiso. Trabajo en equipo, diálogo y compromiso. ¿Ven? Excelente. Ahí hemos ganado todos. Muy bien, Milos. Listo. Ese es un jueguito para, pues para mirar saberes previos. Ahí están viendo nuevamente mi pantallita. Sí, señora. Estamos viendo la presentación, ¿sí? Está en el QR, profe. Listo, O vale. sea, Vale, listo. Entonces, como les indicaba hace un rato, vamos a trabajar sobre el concepto de ciudadanía, ¿cierto? A partir del texto de Girardo Zuruaga, que en el 2015 publicó un documento titulado Ciudadanía, aprendizaje de una forma de vida. Y en este texto ustedes se van a encontrar con que Giraldo Zuruaga define el concepto de ciudadano y de ciudad, ¿listo? Entonces él nos dice que el término de ciudadanía procede del vocablo latín cives, que significa ciudadano, y que además designa la posición del individuo, es decir, de cada uno de nosotros en las civitas, es decir, en la ciudad. Pero además nos dice que en la modernidad la ciudadanía fue entendida como un proyecto, ¿cierto? Que institucionalizaba o que institucionalizó progresivamente los derechos, las libertades y las responsabilidades, ¿cierto? Pero además permitió una idea de confianza, compromisos y la generación de redes de apoyo o de cooperación con el otro, es decir, entre nosotros mismos. Hasta ahí, amiguitos,
¿Es claro ese concepto de ciudadanía y de ciudad? Sí, señora. Listo. Entonces, sin embargo, espérenme, yo hago una cosita acá. Sin embargo, uy, dije. Listo. Bueno, entonces, como nos dice Giraldo, muy bien dicho, él lo toma desde la Edad Media, ¿cierto? Desde cuando el latín se institucionalizó como lengua, ¿cierto? Como lengua común entre los habitantes claramente de Europa, ¿cierto? Y nos va a decir, si, el concepto de ciudadanía procede del latín o del vocablo latín ciudadano, que indica que cada uno de nosotros tiene una posición en las civitas, es decir, en la ciudad. Pero en los griegos, por ejemplo, la ciudad era aquel lugar que se concebía como la polis, ¿cierto? Es decir, una ciudad-estado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la antigua Grecia, antes de los filósofos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los mitos y este tipo de cosas, o con los presocráticos más exactamente, había algo que se llamaban ciudades-estado. Y esas ciudades-estado eran lo que hoy conocemos como las capitales, ¿sí? No había la idea de país, o sea, Grecia no se había configurado como país todavía, pero estaba la ciudad-estado, siendo la principal Atenas, pero también Esparta. Imagino que han oído hablar de Esparta, así sea por la película, pero tenemos una referencia, pero teníamos otra, como Tebas, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces, en estas ciudades-estado se distinguían o se caracterizaban porque era una comunidad política. ¿Eso qué quiere decir? No que habían muchos políticos como ahora, no, sino que por el contrario, las cives, es decir, los ciudadanos, ¿cierto? Podían participar de los asuntos de la ciudad, de las dificultades, de las problemáticas, del alcantarillado, de las aguas, de las basuras, del alumbrado público, de la protección de los niños, en fin, ¿sí? Además, era un lugar propio de eventos culturales, eran ciudades culturales, pues sabemos que en Grecia, por ejemplo, nace el teatro, pero también nace la literatura y, por supuesto, nuestra amada filosofía. Además, eran ciudades religiosas, no religiosas entendidas como las entendemos ahora nosotros con un Dios monoteísta y la Virgen y no sé qué, no, sino que obedecían a muchos dioses, como los dioses del Olimpo, por ejemplo, Zeus, Atenea, Afrodita, Dionisio, el del vino, Dionisio es el del vino, Apolo, el inframundo, en fin, todo este cúmulo de dioses que, como sabemos, vivían en el Monte Olimpo, ¿no? Que era un monte alejado pues, de la ciudad, pero que ellos le rendían un culto, es decir, que estas comunidades o estas ciudades-estado eran politeístas, creían en varios dioses, ¿no? Entonces, tiene otra característica que también la tienen las cívitas y es que estas ciudades-estado tenían autonomía, eran autónomas, ¿cierto? Ellos podían tomar sus propias decisiones sobre los diferentes asuntos del Estado, así los denominaban ellos, ¿cierto? Lo que ahora nosotros conocemos como las problemáticas que tenemos en nuestras ciudades. Ya lo dije, las basuras X, Y, Z. Pero además tenían sus propias leyes y sus propios gobiernos y sus propias normas. Eso en la actualidad se ve. Tenemos un gobierno, claro, está el señor alcalde, está todo su gabinete, están los concejales que le hacen control al alcalde y así sucesivamente. Tenían sus propias normas y sus propias leyes. Nosotros recordemos que la sesión anterior, la primera sesión, hablamos de todo ese conjunto de normas que nos rigen como ciudadanos. En ese momento también existía y en este momento todavía existen, ¿cierto? Cambian, claro, se han modificado porque estamos hablando de hace 2000 años, ¿cierto? Pero todavía se mantienen, aunque claramente hay unas que están regidas, pues, por el orden religioso, judio-cristiano y todo este tipo de cosas. Pero además, en Grecia se hablaba desde el ágora, es decir, la plaza pública. Voy a poner un ejemplo. Es como el parque principal que cada uno de nosotros tiene. Casualmente no, eso no es casual. Los parques principales tienen un nombre. ¿A qué prócer obedece ese nombre de los parques principales? ¿Quién me dice?
¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, profe. ¿Tienen idea de qué personaje de la historia colombiana les estoy hablando o no? Simón Bolívar. De Simón Bolívar, muy bien, qué pilo. Pero también hay otro. Por lo general, todas las ciudades tienen dos parques, ¿cierto? Uno es la plaza principal, el parque principal, que es como uno lo conoce, pero normalmente todas las ciudades y todos los municipios tienen un parque que se apellidará como o se llamará como. Santander. Santander, muy bien, qué pilo. El Parque Santander, por ejemplo, yo vivo en Faca. Aquí en Faca uno tiene la plaza pública que hace unos años tenía por allá el señor Bolívar, ¿cierto? De hecho, en Bogotá tenemos la plaza de Bolívar y acá también estaba y había una estatuita y la quitaron, no sé por qué, pero bueno. Pero también tenemos un Parque Santander. Entonces, y tiene una pila y bueno, y la iglesia, todo lo demás, y la alcaldía, y bueno, en fin. Esa idea de parque principal, era lo que nosotros conocí o vamos a entender como el ágora, la ciudad, estamos hablando desde Grecia, ¿listo? El ágora o la plaza pública. Recuerden, y si ustedes revisan la historia, se van a dar cuenta que hace muchos años, hace mucho tiempo, la plaza de mercado era donde ahora es el parque principal, ¿cierto? Que lo han ido cambiando es diferente. Pero ¿por qué las plazas de mercado eran estas plazas principales? Porque era el lugar de encuentro, porque era donde se reunía el cúmulo de la sociedad. El día de mercado no era solo ir a mercar, ¿no? Y en muchos municipios, y especialmente en Boyacá se ve mucho, lo digo porque mi familia es del campo también y me siento muy orgullosa de ello. El día del mercado es el día de compartir con el otro, de encontrarse con el vecino, de compartir un almuerzo o bueno, una cerveza, si es el caso, ¿cierto? Pero era el lugar de reunirse, ¿cierto? Y de reunirse para tratar los asuntos del pueblo, ¿cierto? Entonces, eso se da en la plaza pública o en el ágora, pero además era el lugar de comercio y, por supuesto, de debate, ¿cierto? Un ejemplo, cuando en Bogotá marchan, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Alguien sabe? Chicos, cuando en Bogotá hay una protesta, ¿hacia dónde se dirigen? A la plaza de Bolívar. Hacia la Plaza de Bolívar, ¿cierto? Muy bien, hacia la Plaza de Bolívar. ¿Y por qué? Porque es grande y caben todos. No, porque en la Plaza de Bolívar es donde se concentran todos los poderes, si ustedes se fijan bien. Y eso pasa también en los pueblos. ¿Qué hay en una plaza? Está la iglesia, ¿cierto? Está, en el caso de Bogotá será la Catedral Primada. ¿Qué más está? El Senado de la República, ¿cierto? Donde legislan los honorables senadores, pero también está la Casa de Nariño, que se supone es donde vive el señor presidente. En los pueblos es exactamente igual. Tenemos la iglesia, ¿cierto? Representando el poder de Dios. Tenemos el palacio municipal o alcaldía, ¿no? Y los grandes almacenes, los que mandan en el pueblo, por decirlo así. ¿Listo? Eso es una representación de plaza pública de concepción griega, ¿no? Entonces recordemos que toda la tradición que nosotros tenemos es tradición occidental, es decir, viene de Grecia, ¿no? Entonces, la polis representaba una forma de vida común, una forma de vida en la comunidad. Entonces, cuando Giraldo Zuluaga nos dice que el CIBES, es decir, el ciudadano, tiene o designa una posición dentro de las cívitas, nos está hablando en ese concepto griego de participación en comunidad, ¿cierto? Donde yo voy al lugar donde yo me reúno con mis congéneres, con mis iguales, a discutir sobre los asuntos públicos que nos competen a todos. Perdón, ¿listo? Pero además nos dice el texto que en la modernidad ese concepto se transformó un poco, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, los griegos son de sociedad esclavista, ellos tienen esclavos, ¿no? En el medioevo hay una idea de esclavitud un poquito más liviana, por decirlo así, ¿cierto? Pero no hay una idea de derechos. Mientras que en la modernidad, a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el descubrimiento de América, ¿qué más es?
que Copérnico no, que Galileo se haya dado cuenta con el telescopio que el Sol era el centro de la Tierra y no la Tierra giraba alrededor del Sol, en fin. Pero también la imprenta de Gutenberg, es decir, toda la revolución industrial de las máquinas y todo esto ha permitido, no, permitió, ¿cierto? Que esa idea de ciudadano se configurara a partir de los derechos, ¿no? Y es ahí, en esa época, una época de transición, donde las personas se van a considerar uno como personas, dos como civiles, es decir, como ciudadanos, pero aparte de ello, sujetas de derechos, derecho a la vida, derecho al trabajo, a la educación, a la salud y todos los demás. Pero además se le permitió que haya un concepto de libertad individual, ¿cierto? Porque recuerden que en aquel tiempo pues trabajaban 24 horas, las mujeres, los niños, los hombres, todo el mundo. A partir de ello se va a institucionalizar, pero eso sí se da a partir de los sindicatos que se van a formar en ese momento y van a pelear contra el Estado para que haya una jornada laboral. De ahí las 8 horas que tenemos todos en todo el mundo, ¿no? Pero además que haya o que se devengue un sueldo que permita pues solventar las necesidades que cada uno tiene, ¿cierto? Y eso hay que reconocérselo sin ser marxistas a Marx, ¿cierto? Marx fue el que vino a trabajar sobre ese tema, ¿cierto? Sobre un derecho que tenemos de devengar un sueldo, pero además de ese sueldo que sea en un tiempo determinado de hora laboral, de mano de obra, llama él, ¿cierto? Pero además nos dice Marx en el Capital, venga, usted recibe un sueldo, ese sueldo no se lo gaste el primer día que le llega, porque no tiene sentido. ¿Se mata 30 días para gastárselo en uno? No, gástelo de acuerdo a la jornada laboral que usted tuvo, ¿cierto? Pues eso hay una operacioncita que este señor hace y nos da esa táctica, ¿no? Pero bueno, en fin, después la miramos. Entonces, a partir de ello, el ciudadano se va a concebir como parte de las cívitas de la ciudad o del ágora, si lo quieren ver así también, con libertad de responsabilidades, pero también con confianza en el Estado, adquiere unos compromisos y sobre todo le permite vivir en comunidad, participar de redes de cooperación, participar de agremiarse con el otro, una junta de acción comunal, una cooperativa de transportadores, por ejemplo, un colectivo de mujeres en defensa de los derechos de los animales, por ejemplo, en fin, mil cosas. Entonces, adicional a esto, ¿cierto? Nos dice Marshall, que también está dentro de la bibliografía, que el ciudadano tiene 3 tipos de ciudadanía. Una ciudadanía civil, una ciudadanía política y una ciudadanía social. ¿Ello qué implica? Que al ser civil, esa ciudadanía civil comprende mis derechos, los de ustedes también, por supuesto, ¿cierto? Pero además mi libertad individual o nuestra libertad individual. Entonces, profe, ¿hay 2 tipos de libertades? Sí. Tenemos libertad individual, la que cada uno de nosotros tiene, de poder elegir lo que yo quiera en la UNAD, por ejemplo, ¿cierto? O de poder vestirme como yo quiera, o de poder tener lo que a mí se me antoje. Pero también pues hay una libertad colectiva, y eso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos una ciudadanía política. Recordemos que ese concepto de política lo trabajamos en la primera sesión cuando hablamos desde Aristóteles, que yo les explicaba, del zoon politikon, ¿se acuerdan? Este zoon politikon nos dice Aristóteles que es un animal político por naturaleza o un animal social por naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una idea central, ¿cierto? De que el ser humano alcanza su plenitud, ¿cierto? En comunidad. ¿Eso qué indica? Que yo no puedo irme a vivir sola. Sí puedo, pero no voy a hacer nada. Sí me puedo ir a vivir sola al monte, por ejemplo, ¿cierto? Pero me voy a configurar como persona, sí, muy seguramente, pero como sujeto me configuro, no. Porque ¿dónde me configuro yo si no es con el otro? Con el reconocimiento del otro, ¿cierto? Con que, por ejemplo, ustedes los estudiantes me reconozcan a mí como la profesora, pero que yo también los pueda reconocer a ustedes como mis estudiantes. Y en virtud de ello, cada uno, de acuerdo a su formación y a todo lo demás, tiene una posición y tiene un rol dentro de lo social. En mi caso será formarlos a ustedes. En el caso de ustedes, en esta etapa de formación es estar en etapa de formación, ser estudiantes de la universidad. Ustedes pertenecen a esta comunidad unadista.
Y en ese sentido, nuestro ejercicio político desde la visión de Aristóteles, que a mí me parece que es muy válida, ¿cierto? Esa, esa ciudadanía política nos implica, ¿cierto? Que tenemos un derecho, ¿cierto?, de pensar por nosotros mismos, o lo que en los griegos van a llamar un logos, una razón, un propio lenguaje. Y a partir de ese propio lenguaje, pues yo me puedo expresar. ¿Tiene validez mi opinión? Claro, por supuesto que la tiene. Es más, venga, díganos qué tiene que decir. Venga, niños, en esta sesión de CIPAS, ¿qué tienen que decirnos de lo que sepan? Claramente con el tema, ¿no? De lo que ustedes quieran aportar o de las dudas que se les presenten. Y ello implica también que este logos, este ejercicio de la razón, ¿cierto? Y este lenguaje me permite deliberar, entrar en discusión con el otro, entrar en debate con el otro. Cuando hablo de discusión, no quiere decir que yo me voy a poner allá a gritar con mi vecino y le voy a tender, tirar un botellazo y el otro no se va a dejar y va a venir acá y me dar un patadón. No, cuando hablamos de discusión, quiere decir esa relación dialógica que tenemos nosotras las personas, ¿cierto? Yo doy una opinión, el otro me contesta, es decir, como cuando un emisor emite un mensaje y un receptor lo recibe y ¡pam!, me contesta. Un ejercicio recíproco de diálogo. Eso implica un son político, ¿vale? Pero además tenemos una ciudadanía social y ello abarca todos nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Hasta ahí, amiguitos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Yo tomo agüita. No, señora. Claro todo. Sí, señora. Vale, continuamos. Entonces, en ese orden de ideas, estimados y estimadas, ¿por qué no cambió? Listo. En ese orden de ideas nos dice Esponda, ¿cierto? A partir del texto de Victoria Camps, Educar para la Ciudadanía, ¿cierto? Que hay una educación especial cívica para la ciudadanía. Me permito leer, comillas, la educación cívica o educación para la ciudadanía o formación cívica o formación ciudadana o formación política o alfabetismo político, cualquiera de las anteriores es lo mismo, es un tipo de educación que se dirige a las relaciones sociales que buscan fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas. Es decir, que esta educación cívica lo que nos va a permitir es, o lo que nos va a orientar o dirigir es al fortalecimiento de los espacios de convivencia social. ¿En dónde? En la plaza pública, en el ágora, ¿cierto? En el mercado, o en el Senado, donde me congrego a escuchar la palabra, por ejemplo, o donde me congrego cuando el señor alcalde nos va a hacer una rendición de cuentas, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, esos espacios de convivencia donde cohabitamos con los otros. Sí, claro, con mis vecinos. Sí, claro, con los del otro barrio porque somos del mismo municipio. Sí, claro, con los del otro departamento porque somos del mismo país, ¿no? Y nos identificamos o nos reconocemos como colombianos, pero pues también como boyacenses o como cundinamarqueses o como de Sogamoso, porque no sé cómo se diga el gentilicio, o de facatativeños, lo que sea. Son esos espacios comunes donde convivimos todos, ¿no? La calle, otra vez la plaza pública, el Parque Santander, el Parque Principal, el Parque Simón Bolívar, como se llame. Y ello indica que la educación cívica es el estudio de los aspectos teóricos, que es lo que estamos haciendo hoy, de los aspectos políticos, poder identificar qué quiere decir mi ciudadanía es política, ¿cierto? No quiere decir que yo sí o sí tengo que pertenecer al partido de las vaquitas y mi vecino al partido de los perritos y por eso nos caemos mal. No, o que obligatoriamente tengo que estar en un partido político y tengo que tener una afiliación política. No, recordemos que lo político implica que somos sociales por naturaleza, punto. Aunque, por ejemplo, Aristóteles sí nos dice, estamos llamados a participar de la política y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Listo. Adicional a ello, pues que tenemos unos aspectos prácticos para la ciudadanía, así como derechos y deberes, ¿cierto? Y los deberes de los ciudadanos como miembros de un cuerpo político y para un gobierno, es decir, poderle
exigir al gobierno, venga, señores gobernantes, nos prometieron esto en campaña, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué las vías sin pavimentar? ¿Por qué la falta de agua en el municipio? ¿Por qué los niños desprotegidos? ¿Por qué la tercera edad sin acciones sociales para su bienestar? En fin, todos los asuntos que nos convocan en la cotidianidad, ¿vale? Preguntas, dudas. ¿Todo muy claro? Sí, señora, muy claro. Sí, señora. Vale. Espero que participen, amiguitos. Hoy está bien nutrida la sesión, pero también está muy chévere. Bueno, continuemos. Entonces nos dice Sponda, en la voz de Victoria Camps, que la educación especial cívica para la ciudadanía nos va a, o tiene mejor, un fin. Y ese fin es formar moralmente a las personas. ¿A cuáles personas? A nosotros, ¿cierto? ¿Y cómo las forma? Quiere decir que va a convertir a los individuos en auténticos ciudadanos, en sujetos responsables y sobre todo en seres solidarios. Pero para ello nos va a formular nos va a formular tres preguntitas claves que espero que las interioricen muy bien. Entonces, Victoria Camps nos dice, bueno, necesitamos formar en virtudes, sí o sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos sujetos auténticos, ¿cierto? Que sean responsables, pero que también sean solidarios. Y para ello nos dice, bueno, ¿qué virtudes debemos transmitir? ¿Mm? Vamos a transmitir las virtudes de los espartanos y formar hombres honorables para la guerra, no en los conceptos que los entendemos hoy. O por el contrario, vamos a formar ciudadanos virtuosos para agradar a los dioses del Olimpo. No, estas virtudes están acordes a nuestro momento histórico, a esa transición que hemos recibido, sí porque venimos de una colonización, sí porque venimos de un proceso de conquista que es anterior a la colonización, por supuesto, y todo lo demás. Pero además porque estamos en un mundo globalizado, en un mundo digital y mil cosas más. ¿Listo? Además, ¿quién debe hacerlo? Es decir, ¿quién debe formar en esas virtudes? Y aparte de eso, pues, ¿cómo lo hacemos, profe? Explíquenos. ¿Listo? Hasta ahí, claro, ¿sí, chiquitos? Sí, señora. Listo. Sí, Sí, señora. señora. Si estoy hablando mucho, por favor, me paran, ¿vale? Porque ustedes saben que yo hablo y hablo y hablo y a mí no me para porque educar es apasionante. Listo. Entonces nos dice Sponda, ¿qué victoria, qué virtudes debemos transmitir? ¿Mm? Y nos dice Victoria Camps, bueno, las virtudes que debemos transmitir a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros estudiantes, lo que sea, o de las que yo también me debo cultivar o educar, son aquellas virtudes públicas que aluden a prácticas y actitudes, ¿cierto? Que cada uno debe tener en la vida colectiva. Recuerden que acá estamos hablando del colectivo, del común, de la comunidad, de la agremiación, del parche, de los amigos, del barrio, de todos. Todo lo que implique convivir con el otro. Con el otro me refiero a las otras personas, no con el otro, mi amiguillo allí escondido. No, ay, la profesora dijo que tenía que convivir con el otro. No, 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 ese otro no, ¿sí? El otro implica reconocer que yo no vivo sola en este mundo, que yo no vivo sola en mi barrio. De hecho, yo no vivo sola en mi casa, por lo menos yo vivo con dos perros. No, sino que comparto mi vida con mis vecinos, con mis familiares, con mis vecinos del otro barrio, con mis vecinos del otro municipio, inclusive con mis vecinos de otro país, ¿cierto? Porque todos habitamos el mundo, el mismo mundo. A todos nos pertenece. El hecho de que yo haya nacido con este perfil griego en Grecia, es un ejemplo, no quiere decir que no pueda venir a Colombia y que yo no lo acepte, ¿cierto? Que pasa mucho con nuestro vecino de aquí al lado y lo discriminamos y todas bobadas que nos inventamos, ¿cierto? O que si vamos a España, entonces allá nos miren como tercermundistas y yo no sé qué. No, sino que por el contrario, esa vida colectiva nos permita
tener un concepto de libertad, de igualdad. Todos somos iguales, sí, que tenemos diferentes roles, es diferente, pero en último término, todos somos iguales. ¿Todos tenemos dos manitas? Sí. No falta el que diga, no, claro, yo tengo discapacidad, pero biológicamente tiene su cuerpo tal cual como el mío. Claro, claro que sí. Todos tenemos pelito, ojitos, manitas, todo eso, ¿cierto que sí? Todo lo biológico. Pero además, en el cuerpo colegiado, en lo social, todos tenemos un rol. Claro, los niños cumplen su rol de niños, de jugar, de hacer pilatunas, de subirse a los árboles, de ir a estudiar, ¿cierto? De comer helado, de jugar en el parque, de jugar con los perritos, ¿cierto? De tener una vida feliz y tranquila, porque son niños, punto. No voy a llevar a mis hijitos a trabajar porque pues, la vida es dura. No, ya llegará el tiempo donde ellos tengan que responder. Sin embargo, ello no implica que no tenga responsabilidades. Ven, amor, recoge tus cuadernitos, haz las tareas, recoge tus jugueticos, ayúdame a tender tu camita, recoge tu ropita, ayúdame a lavar la losita. Eso es generar responsabilidad. Y cuando yo formo una persona en responsabilidad, pues voy a tener un adulto, pero además un sujeto social que va a aportar, que va a ser útil, por decirlo en esos términos. Pero además hay una idea de igualdad. Ya lo dije, todos somos iguales socialmente. Ah, no, es que la profesora es la profesora. ¿Merece respeto? Claro que sí. Ah, es que no me dejó presentar el cuestionario, pero entonces por eso es una hijo de tantas. No. No, porque hay que mirar, venga, a ver por qué no pudo, qué pasó. No, es que en el computador se me dañó. Ah, listo, venga, evaluemos. No, profe, es que tenía cipas suyo por la mañana, por la tarde, cipas de todos los. Venga, evaluemos, miremos si se puede o no, porque pues también tengamos en cuenta los que ya presentaron. En fin, todas estas funciones que cada uno desempeña en la sociedad. Ay, no, es que yo hasta ahora entré a la universidad. Claro, no importa, su merced es un estudiante y está en un proceso de formación. ¿Le podemos exigir? Claro, ello no le implica que su merced no sea responsable en la calle, por ejemplo, y que se atraviese a los carros y genere accidentes. No, ello no, el desconocer la norma no implica la responsabilidad. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo se desplegan estos cuatro objetivos? En la alfabetización política, es decir, cómo o cuál es nuestro papel dentro de la democracia, ¿cierto? Pero además de ello, convivir, escuchar y valorar la opinión del otro, muy importante. El otro es allá en ¿qué ponemos? Una profesora gafufita, lo que tenga que decir, ¿vale? Claro, claro, obvio. Ah, no, es que mi vecino es de allí, del otro país y su opinión vale, por supuesto, pero es que este no es su país. No importa, es habitante del mundo, y habita mi ciudad. Y si mi ciudad tiene inseguridad, pues él también se va a ver afectado. Si mi ciudad no tiene agua, pues él tampoco va a tener para comer así como yo tampoco tengo, ¿cierto? Pero si tiene niñitos y los niños están corriendo en peligro, pues muy seguramente los de él también, ¿cierto que sí? Entonces, convivir implica reconocer al otro, pero además escucharlo. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando yo tengo problemas con mi esposo, mi esposa, mi pareja, lo que sea, pues yo voy y pago a un psicólogo allá terapia de pareja. Y en último término, lo que hace el psicólogo es escuchar, dejar que el otro hable, porque muy seguramente tiene algo que decir. Me cansé, no quiero esto, lo otro, ¿cierto? Cuando yo lo escucho, jue madre, sí, yo también la estaba embarrando. O sea, no siempre es culpa de él o no siempre es culpa de ella, ¿listo? Pero además valorar la opinión del otro. Ven, ¿qué tienes que decir? ¿Tienes algo que decir? Dilo. Lo que tú tengas que decirnos también es importante. Bueno, y además participar, asumirnos como sujetos políticos. Que se interese o que nos interesemos en lo público, el parque, la plaza de mercado, la seguridad, el bienestar de todos, es decir, tanto los espacios físicos como lo intangible, como lo abstracto, la política, el amor, la convivencia, bueno, todo lo demás. Y por supuesto, todo ello se traduce en ser responsable. Cuando yo soy responsable, todo lo demás que va de la mano se configura en un sujeto activo, participativo, honesto, responsable, un vecino que me permita a mí vivir en santa paz y en santa tranquilidad. ¿Listo? Hasta ahí, amiguitos, ¿claro? Sí, profe. Vale, listo. Señora. Entonces,
Listo, ya nos dijeron cuáles son las virtudes que debemos, en las que nos debemos formar, ¿cierto? Porque no es que son no solo los estudiantes allá de ética que les toca la tarea, no, a mí también, ¿listo? Ahora, ¿quién lo debe hacer? ¿Quién nos debe educar? Si se fijan muy bien, la imagen nos dice que la familia es el primer estamento institucional social que está llamado a educar. Recuerden que eso yo se los explicaba en la sesión 1. ¿Quién educa? La familia, el papá, la mamá, los abuelitos, los tíos o las personas que me adoptaron, lo que sea. La familia, lo que yo conciba como familia, llámese familia tradicional, llámese familia moderna, lo que yo conciba como familia. Ellos son los llamados a educarme. ¿Cómo me educan? En valores, ¿cierto? En responsabilidad. Ellos son los que me generan a mí hábitos, ¿cierto? Voy a decir una infidencia de mi casa, por ejemplo. Mi mamita nos enseñó que mientras uno se levanta, se lava los dientes, va y pone a hacer el tinto o el chocolate. ¿M? Mientras deja ahí que eso se cocine, pues voy y me baño rápidamente, y voy cortando tiempo. Listo, cuando salga ya está, voy y bato, le echo el cafecito, me vuelvo y me cambio. Mientras sirvo el desayuno y se enfría un poquito, voy tiendo la cama y así sucesivamente. Es decir, mi mamita nos generó el hábito en las mañanas, por ejemplo, y muchos, obviamente. Sí, entonces generar esos hábitos, ¿vale? Pero además, no solo generar los hábitos, sino educar en valores, ser responsable, ser honesto, decir la verdad, actuar con fe, ¿cierto? Actuar en beneficio propio, pero pues también en beneficio de la comunidad, ¿sí? No ser corrupta, por ejemplo, ¿sí? Si yo fuera una maestra corrupta, vengo y pongo ahí, mire, esta es la presentación, tome, véala, vea este video y entonces ahora en 2 horas nos volvemos a conectar y chao. No, eso sería ser corrupta porque le estaría robando no solo el tiempo a mis estudiantes, sino el tiempo a la universidad. Y a mí me pagan por eso, por ejemplo. Pero no solo por eso, porque yo tengo un deber moral, un deber social, ¿cierto? Y legal, además, porque tengo un contrato, en fin. Pero además, ¿quién más debe educar? Y en este caso no es educar, es formar la escuela. Nosotros los profesores somos los que reforzamos todos esos valores que a mí me enseñaron en mi casa. Chino, sea responsable. Niño, sea honesto. Niña, sea justa. Así sucesivamente. ¿Dónde se traduce ello? Pero también quién educa, la sociedad, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque lo que me enseñan en mi familia, lo que yo refuerzo en la escuela, yo lo traduzco en la sociedad. En último término, la sociedad que tenemos es el producto de todos estos procesos de educación y de formación. ¿Dónde hemos fallado? No sabemos, pero el caso es que sí entendemos que el mundo está globalizado y que las dinámicas con las que nos educaron y nos formaron a nosotros, los más mayorcitos, pues han cambiado, ¿cierto? De ahora hay papitos más laxos, por ejemplo, ¿cierto? Que no es malo, que está bien, pero hay que ajustar un par de cositas, pero eso no viene al caso. Pero la ciudad también nos educa. ¿Cómo nos educa? En convivir con el otro, en reconocer el dolor del otro, en reconocer que el otro sufre, que padece, que también tiene fallas, porque no es perfecto. O sea, yo no soy perfecta porque voy a asumir que mi vecino tiene que actuar en lo que yo piense. No, eso no vale, no existe además, ¿cierto? El único perfecto, si se quiere, pues sería Dios, si lo queremos ver desde ese punto de vista. De resto, todos estamos en constante formación. Uno no termina de aprender nunca. Uno a veces sale por la calle y la situación más simple le enseñó a usted algo, cualquier cosita, hagan el ejercicio y se van a dar cuenta, se acordarán de mí, ¿listo? Pero además, ¿cómo lo debo hacer? Profe, ya me dijo qué virtudes tenemos que aprender, pero también tengo que transmitir. Ya nos indicó quiénes somos los llamados a educar y a formar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nos dice Victoria Camps que la metodología tiene 2 ámbitos, desde los cuales se contribuye a la educación. Uno, reconocimiento de los conceptos teóricos, que ya lo dije, lo estamos haciendo hoy, ¿cierto? Pero además comprender la historia de la sociedad. Por eso les explicaba al principio el tema del ágora, de la polis, de la ciudad-estado, pero también de las cívitas y dónde nació y yo no sé qué, ¿cierto? Bueno, no mentiras, les hablé un poquito de la modernidad, y de los procesos históricos a partir de la Revolución Francesa y sus postulados de libertad.
equidad, bueno, no me acuerdo, ¿listo? Pero además, reconocer y comprender nuestra historia nos permite no repetir ciertos patrones de conducta. Eso lo dijo Eduardo Galeano por allá en un texto que se llama América Latina o las venas abiertas de América Latina. Bueno, algo así, no me acuerdo ahorita, pero ahí lo tengo. Hay que leerlo. ¿Listo? ¿Y ello qué dice? Mejor, ¿qué nos dice Eduardo Galeano? Quien conoce su historia no está condenado a repetirla, ¿cierto? Y esa frase dice mucho, ¿cierto? Entonces, reconocer nuestra historia. Somos hijos latinoamericanos. Eso cambia la situación respecto del europeo, por ejemplo, respecto del asiático, respecto del africano, aun cuando parte de nuestra cultura deviene de la esclavitud de los africanos que llegaron por medio de la colonización, no, por medio del proceso de conquista, ¿cierto? Reconocer que somos hijos de una conquista. No, que es que los españoles vinieron y acabaron y se robaron nuestro oro y nos engañaron. Sí. Muchas de esas cosas es cierto, pero también reconocer que, por ejemplo, nuestras comunidades o los indígenas de aquel momento, pues también hacían rituales de sacrificio, también tenían otras prácticas que si uno las ve a la luz de hoy, uno dice, fue más chica, pero que tampoco todo es tan malo de los españoles, ¿cierto que sí? Que trajeron enfermedades y yo no sé qué, no, acá también las habían, ¿listo? Y así sucesivamente todos los acontecimientos que nos implican o que nos permiten reconocernos como colombianos, pero especialmente como suramericanos, no como latinos, porque nosotros nunca hablamos latín. A nosotros no nos llegó el latín. El latín se configuró en Europa a partir de que Martín Lutero le dice por allá a la iglesia como venga, la Biblia hay que compartirla con todo el pueblo, o sea, el pueblo tiene que conocer de Dios y para ello pues vamos a permitir que el latín lo pueda hablar todo el mundo para podernos entender. Ahí hay otras implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales, todo lo demás. Pero, en último término, el latín es el lenguaje que va a predominar en la Edad Media, ¿sí? Nosotros no tuvimos latín. Luego, no llamarnos latinoamericanos o denominarnos latinoamericanos no está bien. Somos iberoamericanos, eso es diferente. O hispanohablantes. ¿Por qué? Pues porque venimos de la lengua hispana, pues español. ¿Listo? Hay una aclaracióncita para que vayan aprendiendo. Y además nos dice el texto, ¿cómo debo hacer eso? Ya reconocimos nuestra historia y todo lo demás. Ahora, ¿cómo, profe? ¿A partir de qué? De la educación. Aquí sí voy a sacar mi casta de docente, de profesora mejor, ¿cierto? Y la educación sí es la base de la sociedad, ¿sí? A partir de la educación nos formamos como sujetos que adquiere una serie de conocimientos que me permiten, por decirlo así, sin estigmatizar, estar un paso adelante. ¿Por qué? Porque tengo una comprensión del mundo más amplia, porque tengo una comprensión de la realidad más amplia, porque puedo reconocer al otro, que eso es muy importante, reconocer al otro en su diferencia, en su diversidad, en la pluralidad, porque soy consciente de que nuestra sociedad no es homogénea, sino que por el contrario, es plural, ¿cierto? Nuestra sociedad no está uniformada como si estuviéramos todos en el colegio, sino que por el contrario, hay diferentes formas de ser, de estar, de sentir y de vivir. Y eso es muy importante reconocerlo, porque justamente por eso existe la homofobia, por eso existe la xenofobia, por eso existe el racismo, por eso existe el machismo, el feminismo. Bueno, el feminismo tiene otras connotaciones, pero todas estas dinámicas que lo único que hacen es matarnos entre nosotros mismos, agredirnos, maltratarnos, ofendernos, humillarnos. ¿Y qué mérito tiene si la vida es una y es chiquita y es cortita? Entonces el llamado, amiguitos, siempre será reconocernos, reconozca a su vecino. Uy, es que me cae mal porque es que es tan antipático en ese carro tan feo que tiene. ¿Qué pasa? Déjelo. Sea feliz porque él tiene su carrito. ¿Quién quita que aquí a mañana él le sirva a usted? O su merced le puede alcanzar un platico de sopa, por ejemplo. Uno no está exento de que le pasen mil cosas, ¿cierto? Uy, es que ese niño cuando éramos chiquitos me dio un patadón y me cae tan mal. Pero pues eran niños. No creo que lo haya hecho con intención, ¿cierto? Entonces, reconocer al otro, que me caiga gordo, que no sé qué, que se peine, que se pasó, que se puso, que
No importa, reconocernos como sociedad en pro de nuestro bienestar, en pro de buscar una solución para una problemática X, en pro de hacerle una fiesta a los niños por el Día del Niño, por ejemplo, en pro de compartir en diciembre, comer natilla y tomar vino y bailar y pachanguear y nos repartimos unos regalitos, listo, chévere. Se trata de ello, ¿listo? Entonces, la educación sí es la base, sí es el motor que impulsa la transformación de una sociedad que sea crítica, que no esté de acuerdo con todo lo que dice el alcalde. Entonces el alcalde dijo que nos vamos a ir todos a dormir a las 6 de la tarde. No, pues es una boda de ejemplo, ¿no? Sino que en esas dinámicas sociales hay consensos, hay disensos, ¿cierto? Y por ello existe el debate, para ello existe el diálogo, ¿sí? El ejercicio dialógico, quizás hermenéutico, de podernos comprender, entender, ¿m? Para poder hallar en esas dinámicas sociales el consenso. ¿M? Y poder actuar en pro de nuestro propio progreso. ¿Vale, amiguitos? Voy a descansar un poquito y les voy a preguntar. ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí claro? ¿Estoy hablando mucho? Cuéntenme. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Vale. Sí, señora. Kelly, Todo Joana, bien. yo levantada, te escucho. No, sí, profe, pues retomando todo lo que tú nos decías, y pues parte de eso es uno en la parte de sociología, que también eso influyó mucho en lo del trabajo. Y lo de la educación, sí, profe, eso es fundamental, porque muchas veces el desconocimiento de las situaciones y en especial de la persona con la que compartimos nos lleva a esa indiferencia, que a pesar de que la educación quiere cambiar, nos lleva a que todas esas cosas, la indiferencia cambie lo que digamos desde el núcleo que es nuestra familia, nos enseñaron. Entonces, tristemente, hay cosas que sí, la educación tiene que llegar de nuevo a formar y a decirnos, las cosas van por este lado. Dejemos cambiar esa perspectiva de indiferencia. Muy bien, Kelly, me encanta esa palabra. Yo no la tengo tan asociada, pero sí, es eso, es justamente eso, el llamado hacia no hacia la indiferencia, sino a la no indiferencia, más bien, ¿cierto? Porque claro, uno ve que el municipio tiene mil problemas, pero pues a mí, yo tengo agua en mi casa, pues, ¿qué me importa? ¿Cierto que sí? Muy bien, qué bonito aporte, Kelly, muchas gracias. Claudia, señora, levantaste tu manito. Claudia. Sí, profe, buenas noches. Pues en cuanto a la parte que nos hablaba sobre la educación en el colegio, sí, yo sé que para mí la primera formación de nuestros hijos está con nosotros en el hogar, nosotros como papás, pero el segundo hogar de ellos es los profesores. Pues Total. me da pena con usted, profe, porque usted es Ujú. profesora y todo, con todo respeto, pero yo sí este año sufrí mucho con la coordinadora de los profesores en el Carlos Arturo, una institución de acá de Santa Rosa, con mi hija, porque, pues como usted dijo, los muchachos de hoy en día son muy diferentes a nosotros. Nosotros tenemos que saber cómo tratarlos, saber cómo educarlos, saber cómo llevarlos, porque ellos no son como nos educaron a nosotros, son niños más difíciles, pero aún así, esta señora, esta coordinadora, ella tiene bastantes años, o sea, sí es una persona que fue formada incluso mejor que yo, pero ella se prestaba o lo que hacía con mi hija era todo el tiempo en respetarla. Ella anda con el hermanito, lo lleva al colegio que también es allá en esa institución, o sea, el jardín de él, y empezaba a decirle a mi hija, tenía que ser usted y con mascota a bordo, o sea, llamaba a mi hijo como animal. Entonces, o sea, no es solamente, yo quisiera, o sea, como le decía yo al rector, no es solamente que se eduquen los muchachos, si uno no ve el ejemplo en las personas que están, por ejemplo, si yo no le doy el ejemplo a mi hija, si yo no soy buena mamá, soy buena mujer, una mujer de casa, de hogar, no le puedo exigir a ella que sea una buena mujer, porque yo tengo que dar el ejemplo para que ella sea,
para que ella lo haga así. Si yo no soy buena mujer, pues no le puedo exigir. Eso pasaba con ella. Yo le decía al rector, vea, yo tengo acá los videos, las cosas de todo lo que la señora coordinadora le dice a ella, a mi hija, y ella pretende que los estudiantes ahí la respetaran. Entonces llegó el momento en que mi hija, a pesar de ser, digamos, de ser educada, de ser sumisa, se cansó y empezó a contestarle a ella. Entonces ahí sí me daba quejas a mí, yo le decía, pero es que yo estuve hablando con usted, yo le preguntaba el por qué trataba a mis hijos así. Usted nunca decía que no, nunca decía, no, sí, yo lo hice y uno tenía de videos, cosas, pruebas. Incluso una vez le habló mi esposo y le dijo, yo no me voy a aguantar esto, yo la voy a demandar y sacó la cola como para un lado, como diciendo, ay, mire qué miedo me da. Entonces yo le dije, no, esto no me parece un comportamiento suyo y usted siendo como la que ordena a todos los profesores acá en la institución, uno en qué manos deja a sus hijos. Entonces, no, o sea, yo digo, todo el mundo es como que la sociedad de hoy en día, la juventud, no. Hay personas de la época de mía, incluso mayores míos, como el caso de esta señora, y no saben comportarse. O sea, yo no sé qué les pasa. Yo le decía a ella, vea, si usted de pronto se siente cansada, se siente agotada, si de pronto tiene problemas, yo la coordinadora, no se hable, lo pida un tiempo, pero no se desquite con los estudiantes, porque es que no es mi hija la única que da quejas, son todos un grupo de estudiantes a los cuales usted irrespeta, a los cuales usted trata mal y pretende que la respeten. Sí, desafortunadamente, bueno, de todo se ve en la viña del Señor, no la voy a defender porque no me corresponde, pero lo que tú dices es cierto, es decir, los llamados a educarnos somos todos, no solo los chicos, no solo los jóvenes, no, todos, porque todos tenemos nuestros vicios, como tú lo manifiestas a partir del ejemplo del personaje este, sin mencionarla, listo, entonces, muy importante el aporte que nos haces, porque también nos permite ver que como adultos también erramos, ¿cierto? También cometemos fallas, también cometemos nuestros errorcillos, pero pues como ya somos grandes, creemos que todo está bien y no siempre actuamos de la mejor forma, tal vez sin querer queriendo, ¿cierto? Pero metemos la patica y como lo dije hace un rato, desconocer la norma no implica la responsabilidad. Entonces, de verdad, muchas gracias. Espero que la situación se mejore con esta persona, pero por el bien de los niños. Listo, amiguitos. Continuamos entonces. Ay, esta no es. Continuamos entonces y ya vimos las virtudes que nos hablaba Victoria Camps. Ahora vamos a ver que vamos a finalizar con Victoria Camps diciéndonos que la educación moral no es otra cosa que la capacitación que debe recibir la ciudadanía para asumirse como tal. Para reclamar derechos y responsabilizarse de las obligaciones colectivas en pro de ejercer la libertad. ¿Listo? Como le decíamos con el ejemplo de nuestra compañerita, el llamado es a todos. ¿Nos tenemos que educar todos? Claro, claro que sí. Tenemos que educarnos en participación activa, en ser ciudadanos, en reconocernos parte de la ciudad, porque muchas veces lo que pasa es que soy de una ciudad, pero no me reconozco dentro de ella, como si yo no habitara esa casita también. Y no, yo habito esa casita. Por lo tanto, esa casita también me corresponde y me corresponde cuidarla. Listo. Bueno, entonces, vamos a descansar un poquito. ¿Listo? Van a abrir ese QR o yo voy a poner el enlace. Voy a poner el enlace en el chat. ¿Listo? Para que participemos todos. Ay, y descansamos un poquito, ¿listo? Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Entonces lo voy a poner en el chat, ¿vale? Y ustedes me van a ayudar. Listo. Ya está en el chat, entonces para que lo vayan revisando. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Sí, Sí, señora. señora. Sí, Listo. señora. Acá estamos, vale, acá estamos abriendo nuestro jueguito para descansar un poco. Se trata de una sopita de letras, ¿listo? Los que puedan hacerlo en su celu, está muy bien. Los que no puedan, lo hacemos acá en pantalla, ¿listo? Y participan todos, ¿vale? ¿Les parece? Listo. Acá tiene mi nombre, por supuesto, y acá, espero si nos deja. Ya. Vamos a comenzar. Listo. Entonces,
los conceptos básicos de la ciudadanía. Ciudad, ciudadano, sociedad, solidaridad, responsabilidad, etos, deberes y derechos, ¿vale? Ustedes me van a indicar cuáles son y dónde están, cuáles son, no, dónde están dentro de la sopita de letras. Cuando los vayan encontrando. Parte de arriba, la primera fila. Vale. ¿Cuál? Solidaridad se encuentra en la primera fila. Ah, sí, acá. Listo, muy bien. -1. Señora, En la segunda fila está deberes. sí, ya la había visto. Ay, deberes, hasta acá. Listo, muy bien. ¿Qué más encontramos? Entonces tenemos solidaridad y deberes. Nos falta ciudad, ciudadano, sociedad, responsabilidad, etos y derechos. Ya está debajo en la de parte de la C C. de solidaridad. Diagonal. Sí. Ahí está ciudadano. Hasta acá. Listo, tenemos ciudadano. ¿Dónde más hay palabritas? Ni conceptos, perdón, ciudad. A ver, ¿dónde encontramos ciudad? Bueno, acá encontré otra. ¿Listo? ¿Han encontrado otrica? Nos falta ciudad, sociedad, responsabilidad. Estos están en la columna quinta, en la parte de abajo. Sí, ya la ¿qué? Ya la marqué. ¿Ustedes están viendo mi pantallita? O sea, ¿estamos viendo la sopa de letras? No, señora, solo si ingresamos al enlace. Ay, ya la comparto, pensé que se veía. Ya la comparto. No estamos desde el enlace Ah, desarrollando. vale, internet está más lente hoy. Hoy y siempre. Ahí ya lo están viendo, ¿sí? Sí, señora. Ya encontré Listo, entonces ciudad. tenemos Está solidaridad, en deberes, ciudadano y etos. Nos falta ciudad, ciudad. sociedad, responsabilidad y derechos. Ya encontré ciudad. ¿Dónde está? Está en la segunda fila, coge la C y va como en diagonal, ciudad, hacia abajo. Sí, en diagonal. Pero segunda fila de abajo hacia arriba. En la segunda fila, donde se toma la C De y arriba va en hacia diagonal. abajo. No. En donde Sí, dice sí, de etos, arriba la hacia palabra abajo, de arriba ciudad. inicia, la letra de arriba es C. Entonces la coges en diagonal. Ah, ok. Ah, sí, ya. Ciudad. Listo, muy bien. Nos faltan Derechos 3. está debajo de la U de ciudadano. Derechos debajo de la U de ciudad. Ah, sí, señorita. Perfecto. Ay, no, derechos. Derechos y se fue de izquierdo. Perfecto. Y nos falta sociedad. Responsabilidad está en la R de solidaridad. Voy. Yo acá encontré otra. Listo. ¿Responsabilidad dónde? En la R Ah, de solidaridad. listo. ¿Listo? Terminamos. Nos ganamos 100.000 puntos. Vale, muchas gracias por esa participación tan bonita, tan activa. Vale, esto era para extensionarnos. Milena tiene la manito levantada, señora. Listo. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación para ir finalizando y me indican si ven mi pantallita. Listo.
Entonces, continuamos, ¿vale? Listo, entonces acá ya vamos a entrar en el texto de Bolívar, Educar democráticamente para la ciudadanía activa, y nos dice que, o nos dice Bolívar más bien, que tenemos una finalidad, que tenemos una condición, que tenemos un compromiso, pero también hay una exigencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad que nos menciona Bolívar? Nos indica que debemos asegurar que toda la población adquiera aquellas virtudes que ya las vimos, conocimientos y habilidades necesarios para la participación política y la interacción social, ¿cierto? Eso lo estamos haciendo hoy en este ejercicio. Pero además nos dice que la condición es el ejercicio de la ciudadanía o que en el ejercicio de la ciudadanía se exige un nivel adecuado de educación, que es lo que estamos haciendo hoy, para vitalizar una democracia y participar en ella con autonomía y de modo informado, ¿cierto que sí? Por lo menos ya somos conscientes que necesitamos educarnos en ciudadanía. Ya sabemos que nuestros hijitos o los que vienen detrás de nosotros también la necesitan, es decir, es un ejercicio colectivo donde todos nos podemos educar. Además, nos dice que nuestro compromiso se debe abordar desde la relación entre la educación y la formación de ciudadanos activos dentro de una sociedad democrática, es decir, para ejercer ese ejercicio democrático. Además, que la educación debe fomentar los valores, las habilidades que permitan a los individuos participar de manera crítica y comprometida en la vida social y política. Y nos dice también que hay una exigencia y que esa exigencia ese concepto de exigencia o esa exigencia más bien no la da a partir de una frase de la filósofa alemana Hannah Arendt y dice, la democracia solo funciona para un pueblo educado para la democracia y solo en la democracia puede un pueblo educarse para la democracia. ¿Qué quiere decir esta frase de Hannah Arendt? Quiere decir que cuando nos educamos en democracia, ¿cierto? El pueblo puede formarse o puede participar más bien de la democracia. Es decir, participar de la democracia no es solo saber ciertos conceptos y reconocerlos, sino tener una formación democrática que me enseña a mí que yo tengo participación activa, que la democracia no es solo ir a votar y elegir al alcalde, al presidente o a los concejales. No, sino que esa democracia implica que yo participo, que yo me puedo agremiar, que yo tengo unos mecanismos de participación ciudadana, que obviamente yo puedo votar, que puedo elegir y ser elegida, en fin. ¿Listo? Entonces, nos dice Bolívar que, primero, ¿qué buscamos? Buscamos un ciudadano responsable individualmente. Buscamos un ciudadano que sea participativo y activo dentro de la social. Y buscamos un ciudadano orientado a la justicia social. Pero además nos dice Bolívar que hay una actitud principal y es una democracia fuerte en los diversos grupos de ciudadanos que participen activamente y puedan llegar a tener propósitos comunes, acciones mutuas por virtud de actitudes cívicas. ¿Eso qué quiere decir? Que la actitud principal del ciudadano activo es participar activamente dentro de la comunidad, ¿cierto? Consensuar acciones mutuas porque así exigen las actitudes cívicas para actuar dentro de las cívicas, del ágora o de la plaza pública. Entonces, ¿para qué educar en ciudadanía? Bueno, nos educamos en ciudadanía más que como un resultado de enseñanza, es una práctica que se aprende en los contextos cotidianos. Es decir, cuando salimos de nuestra casa e interactuamos con los demás, bueno, estamos haciendo un ejercicio cívico, ¿cierto? Estamos compartiendo con el otro, pero ahí también voy a adquirir una serie de enseñanzas en virtud de la práctica o de la praxis. Y en último término, que la educación para la ciudadanía activa se debe tener en cuenta la importancia de estimular el pensamiento crítico argumentativo, el razonamiento moral y, muy importante, la toma de decisiones. Bueno, porque ello nos implica que en la toma de decisiones, pues, en último término, me va bien a mí y le va bien a los demás. Y bueno,
Las ciudadanías activas es el concepto que hace referencia a la participación consciente, también crítica y responsable de las personas en la vida pública y comunitaria. Este ejercicio no se limita solo al voto, que era lo que les estaba diciendo, sino que incluye e implica la cotidianidad en los procesos sociales, políticos y culturales que afectan al colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que este enfoque de ciudadanías activas concibe a cada uno de los ciudadanos no como receptores de derechos, es decir, no solo somos sujetos de derechos, sino que también somos actores que construyen y transforman cada uno de los entornos a partir del diálogo, de la organización social y la acción colectiva. Esta definición de ciudadanías activa la tomamos del texto de Adela Cortina, ¿listo? No perdamos de vista a nuestra filósofa de cabecera. Listo. Vamos a hacer otra pausita activa, ¿listo? Y vamos a abrir este QR, pero sí les voy a pedir a ustedes que lo hagan cada uno de ustedes, ¿vale? Entonces, igual, voy a poner en el chat el enlace y ustedes lo abren en sus celulares, en sus computadores, ¿listo? Ahí me indican, porfa, si pueden acceder a él. Y si no escribo, me quedo aquí dormido yo. ¿Está muy aburrido? Uy, sí, ya. ¿Sí? ¿Ya pudieron abrir el QR? Sí, profe, es ciudadanía activa. Listo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el ejercicio? Es como Bueno, asimilar las definiciones. O sea, sí, es como relacionar, ¿cierto? Listo. Si quieren, terminamos la sesión y a lo que terminemos, ustedes ingresan al enlace y miran y juegan a ver si lo que hablamos hoy lo entendieron a partir del ejercicio. ¿Listo? ¿De acuerdo todos? sí, sí, señora. Listo, vale, perfecto. Entonces, yo vuelvo a compartir mi pantallita y la están viendo. Listo. Ay, ya vamos finalizando. Listo. Entonces, ¿cómo se presentan las ciudadanías activas? Entonces, una ciudadanía activa se presenta a partir de la participación comprometida de los ciudadanos y en los asuntos públicos, sociales y de la comunidad. Nos muestran dos imágenes. La primera, pues, la más evidente, que se trata sobre el estallido social de abril, del 28 de abril de hace 2, 3 años, no me acuerdo, ¿cierto? Y se centró concretamente en la participación de los jóvenes que le reclamaban al gobierno pues por el futuro que obviamente les correspondía a ellos, ¿cierto? Pero además nos dice un artículo que la participación política de los jóvenes comienza a gestarse mucho antes de votar. ¿Eso qué quiere decir? Que los jóvenes están teniendo una participación activa ciudadana, claro, y lo manifiestan en este caso o en este ejemplo a partir de la protesta, pero también a partir de iniciativas, de congregaciones, de colectivos culturales, sociales, de música, en fin. Además, nos preguntan, ¿cierto? O la imagen nos dice, ¿cómo se representan las ciudadanías activas? En principio, cómo cada uno de nosotros percibe la realidad, ¿cierto? Pero además, ¿cómo le hago frente a ella, ¿cierto? Entonces, la imagen de Mafalda nos dice, cuidado y responsables trabajando. Y se trata de todas estas personas que hacen lo posible e imposible, por decirlo en estos términos, portarse mal, hacer lo que no se debe. Pero también nos dice, por ejemplo, una realidad social de muchos y es, Juanito, dame un ejemplo de resta. Y Juanito le contesta, en mi casa, donde antes comían 2, ahora come 1, ¿cierto que sí? Estos dos ejemplos lo que nos están diciendo es,
¿Cómo percibo yo mi realidad, los problemas de mi ciudad, los problemas de comunidad que a mí también me afectan? Pero no solo cómo los percibo, cómo los asumo, cómo me responsabilizo también con ellos, cómo los apropio, por decirlo así, sino cómo los enfrento. ¿Qué estoy haciendo yo para mitigarlos? ¿Qué estoy haciendo yo para dar una solución, una posible solución, porque no tiene que ser la solución, ¿cierto? ¿Cómo aporto? ¿Cuál es mi granito de arena para la construcción de una convivencia bien para toda la comunidad? Ese es el llamado de esta imagen. Pero además, vamos a mirar un video. Ustedes me confirman, porfa, si lo están viendo, pero aparte de si lo ven, si lo escuchan, ¿listo? Sí, señora. ¿Están escuchando? ¿Ahí lo No, están señora. escuchando? ¿No? No, señora, no escucha nada. Bueno, lo voy a poner en el chat igual que hemos hecho con los otros ejercicios. Lo voy a poner en el chat. ¿Listo? Lo voy a abrir desde el chat. Si no lo alcanzan a escuchar, el video tiene subtítulos. ¿Listo? Entonces con ese podemos trabajar. ¿Vale? Te lo voy a volver a poner. Lo miramos con atención. Listo.